Familia de la fe y amigos, qué bueno encontrarnos nuevamente para nuestro devocional del día. En esta oportunidad el tema que les quiero compartir, libres de esclavitud. Lo he basado en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 36, y dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús estaba hablando acerca de que la verdad hace libre a las personas. Y ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en los versículos del 31 al 35 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Vemos cómo el Señor Jesús está hablando a aquellos judíos que habían creído en Él. Eran aquellos hombres que estaban atentos a lo que Él enseñaba. Y cuando las personas se someten por voluntad propia a pecar o se dejan llevar por los deseos de la carne o del mundo, se hacen esclavos de ellos. El pecado de la carne y del mundo. O sea, hay una esclavitud la cual los sujeta y los somete. Romanos, en el capítulo 6, en los versículos 16 al 18, dice la palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador y acepta la obra redentora de Él, esta persona pasa a ser libre de la esclavitud del pecado. Pero en ocasiones a esa persona no deja esa esclavitud, sino que sigue sujeto muchas veces a conceptos o a preceptos y cosas que Jesús no quiere que estemos atadas a ellas. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida que ha sido transformada por la sangre de Cristo y al recibirle nos hemos vuelto hijos de Dios. Por eso la importancia de seguir confiando en la palabra del Señor y saber que Él tiene un propósito para nosotros. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor nos está hablando del servicio, del amor hacia los demás y del compartir unos con otros. Pero en ocasiones, cuando llegamos a ser hijos de Dios y nos empezamos a congregar, en muchos lugares empiezan a tener preceptos humanos que van a dañar muchas veces el corazón de las personas, o muchas veces por equivocación llegan a lugares donde siguen sujetos a preceptos humanos. La palabra nos lo dice en Colosenses, en el capítulo 2, en los versículos del 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y tales cosas no son para nosotros como hijos de Dios, porque como leíamos al principio, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente
libres. Por eso la necesidad de reconocer que en Cristo Jesús somos libres de toda esclavitud, porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros para que nosotros vivamos en esa libertad y no nos dejemos someter ni por los deseos de la carne, ni por los rudimentos del mundo, ni por otras personas que quieren subyugarnos con preceptos y también con mandamientos humanos que con el tiempo se van a desaparecer o con el tiempo van a perder esa autoridad y ese poder. Es necesario entender que el único que tiene poder para libertarnos, para sanarnos y para restaurarnos se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amigos y familia, gracias por oírme en esta mañana y recibir esta palabra en sus corazones. Compártala con otros para que también la palabra corra y pueda llevar libertad a otras personas. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz día.